según la CENAP, en 2009 un 29% de los IP y un 12% de los CFT están acreditados. Sabemos que la acreditación actual no es la más pertinente y aún así no tiene ni siquiera el 50% de acreditación de calidad y van a recibir más aportes. Eso es coherente con lo que decía anteriormente. Correcto. O sea, nosotros hemos señalado de que está bien, necesitamos técnicos profesionales para nuestro país y por tanto los centros de formación técnica tienen que jugar un rol fundamental. ¿Ya? Pero previo a eso nosotros tenemos que decir, bueno, no solamente fomentemos la matrícula y el negocio de esos centros de formación técnica, sino que seamos responsables, abramos un sistema nacional de formación técnica de carácter estatal y previo a eso también regulemos lo que existe. ¿Ya? Porque no podemos limitar de un momento a otro el ingreso de estudiantes de esas instituciones y por tanto tenemos que preocuparnos de que haya una regulación. La acreditación es baja, es muy baja en los CFT, pero además es mala el sistema de acreditación. Y entonces, ¿cuál es el paso previo? Asegurarnos que la acreditación sea mejor, ¿ya? Que esté en manos de agencias estatales, no privadas, de que sea obligatoria, de que cumpla otros criterios, de que finalmente busque un desarrollo para el país y no solamente esté enfocada a generar un negocio, etcétera. O sea, esas cosas se están exigiendo en la propuesta respecto a calidad y acreditación. Entonces, eso de alguna manera es como la responsabilidad que uno le exige que tenga que tener al Estado antes de aumentar solamente los recursos para dar becas. También con parte de la responsabilidad del Estado, ustedes apelan a la creación de una superintendencia de la educación superior. ¿Para qué serviría? ¿Cuáles serían sus prioridades? ¿Cuáles serían las tareas de esta superintendencia? Bueno, la superintendencia tiene que, en primera instancia, hacer valer la ley, ¿cierto? Pero tiene que avanzarse para que es una legislación, ¿ya? Que prohíbe el lucro en el sistema educacional y la superintendencia tiene que estar enfocada a resguardar eso, además de asegurar transparencia, el uso de los recursos, el tema de la fijación de los aranceles, que no tienen ningún tipo de regulación porque se aumentan los aranceles año a año de manera arbitraria, ¿cierto? Hay una serie de cosas que la superintendencia tendría que estar fiscalizando, pero de manera efectiva, porque hoy día puede existir superintendencia y el rol que juegan no es lo que uno esperaría para garantizar cierto grado de transparencia y regulación, sobre todo en términos financieros. Entonces, lo que se exige a la superintendencia es que está bien, tiene que hacer valer la ley, ¿cierto? De que dice que las universidades no pueden lucrar, pero lo que se pide es que haya una legislación que prohíba el lucro en el sistema y que esa superintendencia realmente regule eso. Democratización. ¿Qué se refieren ustedes con este punto? Bueno, hay la exigencia muy particular, ya en términos concretos es derogar artículos que están contenidos en el DFL2, que son los que se impusieron en el 81, donde se prohíbe la participación no solamente de estudiantes, sino que de funcionarios en los cuerpos colegiados, ¿cierto? En la toma de decisiones, elección de autoridades, pero además se exige que se respete una libertad constitucional que es la libertad de asociación. ¿Ya? Y eso hoy día está en la Constitución política, pero nadie lo hace valer, sobre todo en las instituciones privadas. Y por eso hay persecución, o los estudiantes cuando se matriculan le hacen firmar una carta de compromiso de que no van a armar centros estudiantes y federaciones. Eso es lo que nosotros en primera instancia exigimos, que no puede, o sea, hacer valer esta libertad constitucional y además hacer la derogación de este DFL. ¿Pero por qué? Porque nosotros no solamente apostamos a garantizar un derecho, que es el derecho a la participación, a la organización, sino que porque creemos que es parte de la misión educativa garantizar a la comunidad espacio de toma de decisiones, de debate, en términos como pluralista y toda una serie de cosas que finalmente te dicen que las instituciones tienen que ser la antesala de la democracia, porque nosotros no solamente queremos formar profesionales, íntegros, etcétera, de excelencia, técnicos de excelencia, sino que también ciudadanía, gente que esté educada en deberes, pero también en derechos, ¿cierto? Y además porque permite cierto grado de fiscalización. Las instancias democráticas te permiten estar viendo y evaluando cómo por ejemplo, se utilizan los recursos de la universidad, cómo se construyen los proyectos de desarrollo institucional, cómo se piensa el país, cómo se discuten los cambios en las mallas curriculares, por ejemplo. O sea, se requiere y se debe exigir en todas las instituciones educacionales participación de la comunidad en la toma de decisiones. Con respecto a los medios de comunicación, ¿cómo has visto la evolución que han tenido en cuanto a mostrar
el movimiento estudiantil en cuanto a mostrar las propuestas del movimiento estudiantil? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has sentido desde la Confech, desde la FECH? Mira, yo creo que los medios pueden disponer o indisponer de acuerdo a su conveniencia, ¿cierto? Ahí existe una concentración del poder en los medios de comunicación. Todas las manifestaciones dicen que la prensa burguesa no interesa por algo, o sea, no es una cuestión de un mero capricho, ¿cierto? Sin embargo, este año, en algún momento, los medios de comunicación estuvieron muy dispuestos a poder mostrar a la ciudadanía cuáles son nuestras demandas. En algunos programas también se enfocaron, si bien que habían actos de violencia, en su gran mayoría la pasividad de estas manifestaciones, la creatividad, etcétera. O sea, hubo una suerte de disposición al movimiento social. Pero en ciertas ocasiones también han jugado en contra de eso. O sea, si bien ha mostrado el carácter pacífico de las manifestaciones, la cantidad de minutos mayoritaria se centra en los actos de violencia, en delegitimar, y porque yo creo que hay manipulaciones por detrás. O sea, hay ciertas presiones que se generan en momentos que son claves, decisivos, es decir, bueno, este movimiento a lo mejor está generando cierto grado de presión y por tanto hay que darle por este lado. Yo creo que es evidente y todos estamos conscientes de eso y nadie puede ser ingenuo, pero de alguna manera han tenido que reconocer también el carácter transversal, la legitimidad de las demandas. Las mismas encuestas lo han mostrado así. Incluso en la tercera salió una encuesta, no sé si ustedes la vieron, pero fue impresionante la tercera, que es como el medio que ni siquiera el Mercurio miente, si la tercera es la que miente, el Mercurio es la voz de la derecha, ¿cierto? Claro. La tercera miente descaradamente, y sin embargo sacó una encuesta donde se muestra que realmente la sociedad apoya no solo las demandas del movimiento, sino que a los dirigentes delegitima por completo el tema del lucro, por ejemplo. O sea, una cuestión que decía, se han visto también obligados y presionados a poder ser un poco más objetivos en el traspaso de la información. Y por último, de los medios alternativos. ¿Qué opinas de los medios alternativos? Algunos han surgido, otros ya habían medios más, no sé, más underground, por decirlo así, que actualmente no necesariamente se abanderan por el movimiento estudiantil, pero sí tratan de mostrar otras realidades, otras partes que la prensa escrita, como ya sabemos, el duopolio, o los consorcios detrás con conflictos de interés detrás de detrás de los canales de televisión, no muestran. No sé. Nosotros en general lo que apostamos cuando hablamos, por ejemplo, de la crisis del modelo es la excesiva concentración del poder político, del poder económico, pero además del poder de los medios de comunicación. Y ante eso, el que exista una diversidad y heterogeneidad en estos medios alternativos es muy positivo. O sea, siempre va a haber una visión que se queda marginada de los grandes medios de comunicación, incluso de los medios alternativos. Entonces hay otro medio alternativo que lo capta, y conocerlo y difundirlo es algo que nutre no solo al movimiento estudiantil, sino que la formación de la ciudadanía respecto a lo que está pasando a nivel nacional respecto a diversos temas. Entonces, yo creo que al calor como de las movilizaciones, igual ha surgido mucho más la necesidad de tener mayor presencia. O sea, los medios alternativos vienen, por ejemplo, a las conferencias de prensa. O sea, ustedes mismos vinieron a una conferencia de prensa recién, y eso es algo pero valorable y necesario para nuestro país. O sea, democratizar los medios de comunicación es algo que le hace mucha falta a Chile. Bueno, gracias. Hasta aquí llegamos con la entrevista. Hasta pronto, Chanta TV.